Hay un capítulo del Quijote donde Cervantes deja de inventar. De repente, sin avisar, en mitad de las aventuras del caballero loco, aparece un hombre que cuenta una historia que no es como las demás. Hay un soldado que combatió en la mayor batalla de su siglo, que cayó prisionero, y que pasó 5 años encadenado como esclavo en el norte de África, intentando escapar una y otra vez. Y esa historia, la de ese cautivo, es, casi palabra por palabra, la vida real de Miguel de Cervantes. Pero hay algo todavía más increíble. Algo que cuando lo ves ya no puedes dejar de verlo. Porque dentro de ese relato, escondido entre líneas, Cervantes se mete a sí mismo. Habla de sí mismo, en tercera persona, como un fantasma que se cuela en su propia novela. Hoy te enseño el capítulo donde el mayor mentiroso de la literatura, el hombre que inventó al caballero de los sueños imposibles, hizo lo contrario de inventar. Dijo la verdad. Su verdad. La más dura. Y la disfrazó tan bien que 400 años después casi nadie la reconoce. Estamos en la primera parte del Quijote. Don Quijote y Sancho están en una venta, esa especie de posada de caminos, rodeados de un grupo de viajeros. Y una noche llega alguien distinto, un hombre con ropas de cautivo, recién llegado de tierras de moros, acompañado de una mujer bellísima, vestida a la morisca, que apenas habla español. Se llama Zoraida. Todos quieren saber su historia. Y el hombre, que resulta ser un capitán español llamado Ruy Pérez de Viedma, empieza a contarla. Y aquí pasa algo curioso, durante 3 capítulos enteros, el 39, el 40 y el 41, el Quijote casi desaparece. Se calla. Deja de haber aventuras de caballerías. Solo está este hombre hablando, y todos escuchando en silencio. Lo que cuenta es esto. De joven se fue a la guerra. Combatió en la batalla naval de Lepanto, en 1571, la gran batalla de la cristiandad contra el Imperio Otomano. Pero en el caos de la victoria, su galera fue apresada, y él acabó prisionero. Lo llevaron a Argel, en la costa del norte de África, y allí pasó años encerrado en los baños, que es como llamaban a las prisiones donde hacinaban a los cautivos cristianos. Miles de ellos. Esperando que alguien pagara un rescate, o muriendo allí olvidados. Cuenta la crueldad de los amos. Cuenta el hambre, el miedo, los castigos. Cuenta los intentos desesperados de fuga. Y cuenta, finalmente, cómo logró escapar con la ayuda de Zoraida, una joven mora, hija de un hombre riquísimo, que quería convertirse al cristianismo y huir a España, y que financió la huida. Es una historia preciosa y durísima. Funciona perfectamente como una novela dentro de la novela. Pero aquí está la cuestión que lo cambia todo, y es la pregunta que quiero que te hagas mientras escuchas al capitán. ¿De dónde sacó Cervantes una historia tan precisa, tan detallada, tan llena de cosas que solo sabría alguien que las hubiera vivido? La respuesta es tan sencilla como estremecedora. Las vivió. Vamos a poner una al lado de la otra, la vida del capitán de la novela y la vida de Miguel de Cervantes. Y fíjate bien, porque el parecido no es casualidad. El capitán combatió en Lepanto, en 1571. Cervantes combatió en Lepanto, en 1571. Allí, de hecho, Cervantes recibió los disparos que le dejaron inútil la mano izquierda para siempre, el famoso manco de Lepanto. El capitán fue capturado por corsarios y llevado cautivo a Argel. Cervantes, volviendo a España en 1575, fue capturado por corsarios berberiscos y llevado cautivo a Argel. El capitán pasó años en los baños de Argel. Cervantes pasó 5 años exactos en los baños de Argel, de 1575 a 1580. El capitán organiza y participa en intentos de fuga arriesgadísimos. Y aquí el dato real es de los más nobles de la vida de Cervantes: intentó fugarse 4 veces. Las 4 fracasaron. Y cada vez que lo atrapaban, Cervantes daba un paso al frente y se echaba toda la culpa al solo, para que no ejecutaran a sus compañeros. Estuvo a punto de morir empalado o ahorcado varias veces. No lo mataron, dicen las crónicas, casi por una mezcla de suerte y del extraño respeto que su entereza le ganó incluso entre sus captores. Y el capitán, al final, alcanza la libertad. Cervantes alcanzó la libertad en 1580, cuando unos frailes trinitarios reunieron el dinero del rescate y lo sacaron de Argel, después de que su familia se arruinara para pagarlo.
No es que Cervantes se inspirara vagamente en su vida para crear un personaje. Es que le dio a ese personaje su biografía entera. El capitán Rui Pérez de Viedma es Miguel de Cervantes con otro nombre. Y digo casi, porque tengo que ser honesto contigo, como siempre en este canal, no todo el relato es memoria literal. Hay personajes y tramas que Cervantes inventó o adornó. El romance con Zoraida, por ejemplo, mezcla cosas reales con leyenda. Pero el esqueleto, la columna vertebral de la historia del cautivo, es la experiencia real de Cervantes en Argel. En eso los expertos no tienen dudas. Y entonces, si todavía quedaba alguna sombra de duda, Cervantes la disipó él mismo. Con un guiño tan audaz que sigue poniéndome la piel de gallina. Estamos en el capítulo 40. El capitán está describiendo a su amo en Argel, un hombre cruel que maltrataba a todos los cautivos. Y de pronto dice que hubo una excepción. Que con un solo prisionero el amo se portaba bien. Y lo nombra. Escucha con atención, porque esta frase es una de las más extraordinarias jamás escritas dentro de una novela. Solo libró bien con él un soldado español llamado Tal de Saavedra, el cual, con haber hecho cosas que quedarán en la memoria de aquellas gentes por muchos años, y todas por alcanzar libertad, jamás le dio palo, ni se le mandó dar, ni le dijo mala palabra. Un soldado español llamado Tal de Saavedra. ¿Sabes cuál era el nombre completo del autor de este libro? Miguel de Cervantes Saavedra. Cervantes acaba de meterse dentro de su propia novela. Por su apellido. Hablando de sí mismo en tercera persona, como si fuera otro el que lo recuerda. El capitán ficticio dice haber conocido en Argel a un tal Saavedra que hizo cosas que quedarán en la memoria de aquellas gentes por muchos años, y todas por alcanzar libertad. Y ese Saavedra es el propio hombre que está escribiendo cada palabra. Piensa en el vértigo de lo que acaba de hacer. No firma con su nombre al final, como un autor cualquiera. Se desliza dentro de la historia, disfrazado de personaje real, y deja constancia de sus propias hazañas en boca de otro. Es a la vez el más humilde de los gestos, no se da el papel de héroe protagonista. Solo es un nombre que alguien menciona de pasada, y el más orgulloso, porque está diciendo, yo estuve allí. Yo hice cosas que esa gente recordará durante años, y todo por la libertad. Esto, en términos literarios, es asombrosamente moderno. Un autor que se convierte en personaje de su propia ficción, jugando con la frontera entre lo real y lo inventado. Lo hemos visto en novelas y películas del siglo XX y XXI, y nos parece un truco sofisticado, contemporáneo. Cervantes lo hizo en 1605. Y no lo hizo por jugar. Lo hizo porque necesitaba dejar su testimonio. Necesitaba que, en algún lugar, aunque fuera escondido entre líneas, quedara escrito que Saavedra estuvo en aquel infierno y no se rindió. Es una firma. Una firma secreta, dentro de la herida. Aquí llega la pregunta que de verdad importa. Si Cervantes quería contar lo que vivió en Argel, ¿por qué no lo contó directamente? ¿Por qué no escribió unas memorias, un esto me pasó a mí, en lugar de esconderlo dentro de la boca de un capitán inventado? No tenemos su diario explicándolo, así que lo que viene es interpretación, no certeza. Pero hay tres respuestas que encajan, y son profundamente humanas. La primera es el dolor. 5 años de esclavitud. 4 fugas fracasadas. Compañeros ejecutados. La amenaza constante de la muerte. Hay experiencias que son demasiado grandes, demasiado pesadas, para contarlas en primera persona, mirándolas de frente. La ficción te da una distancia. Te deja acercarte al fuego sin quemarte. Decirle pasó a un capitán en vez de me pasó a mí no es mentir, a veces es la única forma de poder contarlo. La segunda es la protección. Contar las atrocidades de Argel, la corrupción del negocio de los rescates, la crueldad de unos y la cobardía de otros, todo eso era delicado. Como novela, como historia de un personaje, Cervantes podía decir cosas que como denuncia personal y firmada habrían sido más peligrosas. La ficción es un escudo. Y esto, si has visto el vídeo de la cueva de Montesinos, ya sabes que es una constante en Cervantes. Lo más difícil de decir, lo dice en clave, dentro de un sueño, dentro de un cuento, dentro de otro. Y la tercera es la más hermosa. Cervantes descubrió, quizás sin proponérselo, algo que define toda la literatura,
Que a veces solo puedes decir la verdad cuando finges que es mentira. Que una historia inventada puede contener más verdad que un informe. Que para volver de verdad a Argel, para mirarlo entero, necesitaba el permiso que solo da la palabra novela. Porque fíjate en lo que consiguió. En la vida real, Argel lo tuvo prisionero 5 años. Argel decidía cuándo entraba y cuándo salía, si vivía o moría. Pero cuando Cervantes escribió la historia del cautivo, los papeles se invirtieron. Por fin era el quien mandaba. Él decidía cómo empezaba la historia y cómo terminaba. Él volvía a Argel cuando quería, y salía cuando quería. Escribir su cautiverio fue la forma de, por fin, ser dueño de él. De ganarle la última batalla al lugar que casi lo destruye. Queda un hilo precioso en esta historia, Zoraida. La joven mora que lo ayuda a escapar. Cervantes la construye sobre algo real. El padre de Zoraida en la novela, un hombre riquísimo de Argel, está basado en un personaje que existió de verdad, un dignatario llamado Agimurad. Y Zoraida está inspirada en su hija real. Otra vez, Cervantes parte de gente que conoció o de la que oyó hablar en Argel, y la convierte en ficción. Hasta para inventar, usa los restos de su memoria. Lo que hay alrededor, el amor, la conversión, la huida en barca, mezcla lo real con la leyenda. Y no te voy a vender que ocurriera tal cual. Pero el deseo que mueve toda la historia, ese sí es 100% Cervantes. Porque ¿qué es lo que quieren el capitán y Zoraida, por encima de todo? Una sola cosa. Libertad. Y aquí va el detalle que lo une todo. Si lees el Quijote con atención, hay una palabra que Cervantes repite, que acaricia, a la que vuelve una y otra vez como quien toca una cicatriz, la libertad. La frase más famosa de toda la obra sobre este tema la dice Don Quijote: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Esa frase no la escribe un filósofo cómodo en su despacho. La escribe un hombre que pasó 5 años de su vida encadenado, soñando con escapar, fracasando 4 veces. Cuando Cervantes habla de libertad, no está haciendo literatura. Está recordando a Argel. Toda su obsesión con la libertad, que recorre el Quijote de principio a fin, es la voz de aquel cautivo que nunca dejó de querer salir. Así que la próxima vez que leas el Quijote y llegues a la historia del capitán cautivo, ese tramo raro que mucha gente se salta por no ser de aventuras, párate. Porque estás leyendo lo más parecido a unas memorias que Cervantes nos dejó. Estás oyendo, disfrazada de cuento, la verdad de los 5 años que lo marcaron para siempre. Y si miras bien, entre las líneas del capítulo 40, verás pasar a un soldado español llamado Saavedra, que hizo cosas que aquella gente recordaría por muchos años. Todas por alcanzar la libertad. Que no es solo la historia de un loco y su escudero. Es un cofre lleno de secretos que su autor escondió a plena vista, una mujer real detrás de una diosa, un impostor que le robó el libro, una cárcel donde nació el sueño, una cueva con una duda en el fondo, una frase que la Inquisición arrancó, y un hombre que metió su propia vida, y su propio nombre, dentro de la ficción. Todos esos secretos los hemos ido abriendo, uno a uno, en esta serie, El Código Oculto de Quijote. Si has llegado hasta aquí y todavía no los has visto, empieza por el principio. Y si quieres entender de dónde salió la fuerza de este hombre para convertir 5 años de cadenas en la novela más grande jamás escrita, no te pierdas el de la cárcel. Ahí empieza todo. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en El Código Oculto del Quijote.